Ya está con nosotros, como cada semana, el licenciado Jorge Chazal. Licenciado, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estábamos platicando justamente de este caso, de este Antro Rich, de esta Plaza Altus, y de la enorme desgracia con la que hoy estamos arrastrando no solo las dos familias de los jóvenes que fallecen, las familias de quienes resultan heridos. Ayer todavía nos reportaban 6 todavía están en condiciones de gravedad. Gracias. Pues sí hay una situación pues hoy de gran consternación para la sociedad, porque el hecho de que pasen estas cosas es simple y sencillamente inexplicable. Más, hemos estado como medio de comunicación hablando con cada una de las instancias, ¿no? Con la presidenta municipal de la capital, con el coordinador estatal de protección civil, hemos buscado la información con todos los actores involucrados y nos resulta muy difícil entender cómo pasan estas cosas, licenciado. Bueno, pasan justamente porque has estado hablando con todos y ninguno asume responsabilidad, ninguno reconoce sus culpas y ninguno quiere asumir que incurrió en omisiones o que incurrió en cuestiones que finalmente tuvieron estas consecuencias fatales, ¿no? En un asunto como este, y así lo escribí yo en mi columna semanal, aquí en realidad no hay nadie que no tenga la culpa. Todos tienen la culpa. Falta ver qué tipo de culpa y a qué grado. Pero aquí tiene la culpa la plaza, el antro, protección civil municipal y protección civil estatal, comercio municipal, el área también que tiene que ver con obras estatales, etcétera. O sea, todas las dependencias que puedan tener una participación, gobernación, por supuesto, todo lo que tenga que ver con este tipo de lugares, tienen responsabilidad. Falta graduar nada más en qué términos, pero todos tienen, no hay ninguno que se salve. A ver, empecemos justamente en ello, porque nos decía el coordinador estatal de protección civil el día de ayer que ellos habían revisado desde el 14 de marzo y habían encontrado una serie de irregularidades que no debieron haber permitido que este lugar, particularmente el Antro Rich, siguiera operando, pero que estaban amparados y que entonces pues ellos no pudieron clausurar el lugar y que por eso estaba abierto esa noche. El ayuntamiento de la capital, lo que nos decía la presidenta municipal es que estaban en proceso de refrendo de su permiso de operación, que no debía haber estado abierto, pero lo estaba. Que no tenían permiso porque nunca lo solicitaron para llevar a cabo una actividad, un evento especial, como era este concierto que estaba programado para esa noche y que fue lo que provocó que los chavos se desbordaran afuera del lugar. Y que pues ellos no habían otorgado ningún permiso en ese sentido y que el antro no lo había solicitado. Pero además que el permiso que estaba refrendando era como restaurante bar, no propiamente como antro y menos como un lugar para espectáculos masivos. Y además, bueno, pues a raíz de este hecho, lo que ha salido a colación y lo que nos han estado denunciando muchísimas personas es que era un lugar donde habitualmente, como tenía permiso de restaurante bar, ingresaban menores de edad y se les vendía alcohol. Es más, esa misma noche había una enorme presencia de menores de edad, entre ellos pues Roy, que lamentablemente fallece, que tenía 17 años de edad, que además iba acompañado de su hermana de 16 años, es decir, había presencia de menores de edad en un lugar donde había venta de alcohol y donde se operaba de otra manera. ¿Por dónde empezamos? Mira, a ver, el tema es muy simple desde el punto de vista legal, por lo siguiente. En primer lugar, hay una plaza comercial que renta un lugar. Ese lugar que está rentado para un establecimiento comercial con licencia de restaurant bar no puede hacer uso de las áreas comunes de la plaza si no es con la anuencia de la plaza. Déjame ir un paso atrás. Primero, ¿la plaza qué le tenía que pedir este lugar? Si operaba como restaurante bar, o tenía ese permiso, pero operaba como antro, ¿la plaza debió haber hecho alguna observancia al respecto? Y si el lugar no contaba con las medidas de protección civil, ¿la plaza tenía que pedirlo para seguir operando como rentero, pues, para seguirles brindando el lugar? Sí, porque además las áreas comunes de la plaza eran las que permitían el acceso al lugar. Y entonces, por lo tanto, si hay un tránsito de la calle a la puerta del establecimiento para poder ingresar al establecimiento, lo que ocurre en ese tránsito no es responsabilidad del establecimiento, sino que es responsabilidad de la plaza. Y la plaza tenía que tener un sistema de vigilancia, tenía que estar acreditado que se cumplían con las reglas de protección civil. A ver, ¿qué sucede con ese tipo de barandales? En cualquier otra plaza, vamos a pensar en cualquier otra plaza.
están hechos para contener lo que pudiera ser una caída accidental de una persona que va caminando en un piso superior. No están hechos para contener multitudes, no están hechos para poder sostener montones de gente que se agolpen en ese lugar. Incluso en otros lugares, otros centros comerciales, otras plazas, hoteles, cualquier tipo de lugar público que tenga este tipo de barandales, hay advertencias. Aquí valdría la pena saber si la plaza tenía esas advertencias en primer lugar. Sí. En segundo, al público. ¿Sí? En segundo lugar, la vigilancia de la plaza. Empieza a haber un tráfico inusitado de personas que empiezan a moverse, a llegar al lugar, tiene que tomar ciertas medidas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un lugar que esté hecho para eso. Por lo tanto, si la plaza lo tolera, entonces la plaza asume responsabilidades. Tercer lugar, en relación al tema de la plaza, renta el espacio, tolera el uso de las áreas comunes para este tipo de cosas, bueno, entonces asume las consecuencias de lo que pueda suceder en función de esta situación. Te quiero llevar la plaza. Quiero llevar a esa noche. En el momento en que el equipo de seguridad de la plaza, que se supone que opera las 24 horas, detecte esta aglomeración, debieron haber notificado a la Debieron de haber notificado a la autoridad, pero además ya se tenía conocimiento de que iba a haber un movimiento porque había publicidad de este concierto. Claro. Entonces, de principio... Que decían que cuando el influencer confirma que viene, ya los jovencitos ya sabían que venían, que se estaban preparando, creo que con semanas de anticipación, y fueron llegando. Lo que también usted y yo hablábamos en la anterior ocasión era, a ver, si ya sabían que venía esta figura influencer, porque ni siquiera me gusta decir músico o artista, influencer, ya venía así y tenía tal vez ese poder de convocatoria, se debió de haber diseñado un plan de logística. A ver, a eso voy, Jonathan, justamente. ¿Por qué? Porque le rentan el espacio para un restaurant bar, para un lugar donde va a haber movimiento de gente con música tocada por medio de aparatos eléctricos, etcétera. No es una sala de conciertos, no es un salón de eventos. En el momento que el inquilino de un centro comercial utiliza para un fin distinto su espacio, entonces ahí la plaza tampoco podía haber tolerado porque se lo rentó para que pusiera un restaurant bar, no para que pusiera un centro de espectáculos. Ok. El centro de espectáculos o un evento ocasional requiere una licencia de protección civil para efecto de poder establecer un plan provisional solo para ese evento, no, conforme a la Ley de Protección Civil del Estado. No lo dieron el aviso. Bueno, la autoridad, si tuvo conocimiento de la existencia de este concierto y no tenía una solicitud de permiso, debería de haber ido a clausurar desde antes. Lo han hecho. Recordemos lo que pasó con el concierto de Luis Miguel cuando se estaba hablando de que se iba a hacer en tal o cual lugar y dijeron no, definitivamente no, va a ser en el Estadio Plan de San Luis. La misma Protección Civil llegó, determinó medidas de seguridad y apuntalaron las tribunas para que pudiera darse el tamaño de historia, por el tamaño de lo que era. Entonces, evidentemente, podían haberse tomado prevenciones por parte de la plaza y por parte de las autoridades de protección civil de ambos niveles de gobierno. Porque además, si saben que va a haber un concierto en un lugar que tiene una licencia que se está refrendando y que es una licencia de restaurant bar y que no es una licencia de centro de espectáculos, pues con más razón. Y que no me diga la presidenta municipal que la falta de aviso les hizo que lo ignoraran porque los inspectores municipales andan clausurando establecimientos comerciales todos los fines de semana porque se pasan 5 minutos del horario. Entonces, me cuesta mucho trabajo pensar, a menos que no se enteraran. A menos que no quisieran enterarse, que estaba sucediendo o que había la posibilidad de la celebración de este concierto. Ahora, desde el anuncio del evento, un influencer menor de edad en un lugar donde hay venta de alcohol, convocando a menores de edad, que son su público, a un lugar donde hay venta de alcohol. Uh-huh. ¿Dónde está la Dirección de Gobernación? El caso de la Dirección de Gobernación, por supuesto que ellos son los que controlan este tipo de licencias para las bebidas de alta graduación, pues lo mismo tenía que haber tomado medidas en relación a este lugar. Y que, insisto, también los inspectores de Gobernación andan todos los fines de semana clausurando establecimientos, imponiendo sanciones porque se pasan 5 minutos del horario. Entonces, también es muy difícil pensar que no se enteraron. Y Protección Civil Estatal, vale la pena llamar la atención en un detalle. Hay un reglamento de la Ley de Protección Civil Estatal.
Y este reglamento tiene aproximadamente un par de meses o un mes que se expidió, la reforma. Y esta reforma da la atribución a Protección Civil estatal para la emisión de dictámenes y revisión de dictámenes estructurales, como es el caso del barandal en este centro, en esta plaza. Ahora, recibimos justamente ayer, mientras hablábamos de este tema, un mensaje de quienes trabajaron en algún momento como guardias de seguridad de la plaza y que nos denunciaban que ellos ya habían detectado que había un problema con ese barandal y que lo habían reportado a la plaza, pues prácticamente a diario, porque entiendo que hacen reportes diarios de lo que encuentran en las incidencias y que lo reportaban y que les dijeron no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Hay una responsabilidad adicional por esto? Mira, si se demuestra que había el antecedente de que algo se había reportado. Sí, mira, voy a referirme a un caso, que es un caso paradigmático porque es el primer caso de condena en México de daños punitivos por un tema. Hay un hotel que tiene una fuente y esta fuente permite que alguien se meta ahí en la recepción, ¿sí? Y muere electrocutado porque resulta de que la instalación eléctrica con la que se iluminaba esta fuente, y voy a decir el caso porque así se le conoce, el caso del Mayan Palace, sí, en donde esta persona se mete a esa fuente, no era una alberca, era una fuente que estaba en la recepción, se mete y muere electrocutado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve: si existe un lugar de acceso público, de tránsito de público, en donde eventualmente alguien puede tener contacto con el agua, ya sea metiéndose o metiendo la mano de cualquier otra manera, la responsabilidad del establecimiento es que funcione perfectamente la instalación eléctrica. Si había la idea de que no va a pasar nada porque como no es alberca nadie se va a meter, no, tenían que haberlo hecho, condenaron a 30 millones de pesos al Mayan Palace. Entonces aquí en este caso, el hecho de que se reportara que el barandal, etcétera, etcétera, por supuesto que es una responsabilidad. Pero además hay una cosa, Jonathan. Esos barandales no están hechos para ese tipo de tráfico. Sí, claro. Es que es un pasamanos Exacto. con un cristal únicamente. Exacto. Entonces, la misma plaza no debía de haber tolerado que se utilizara. Hay un video que circula de ese día, de la escalera. Sí. ¿Sí? Es terrible. Si tú ves la escalera, ves la cantidad de jóvenes que están en la escalera, que además están moviéndose, ahí hay que pensar que la escalera está hecha para subir y bajar, no para tolerar una masa que se está moviendo en ese momento y que puede estar alterando la calidad del sostenimiento que tiene la estructura, ¿no? El tema de protección civil es fundamental. A ver, ahorita estamos hablando de la plaza, estamos hablando que si el antro no tenía licencias y todo, y hemos hablado de jóvenes y del riesgo que corren los jóvenes yendo a estos lugares. Pero también nos hemos puesto a pensar el riesgo que corre todo mundo yendo a cualquier parte. A ver, en lugares, por ejemplo, con puertas de cristal, ¿cuántas puertas de cristal en otro tipo de establecimientos, incluso en dependencias gubernamentales, no tienen un aviso de que hay un cristal y no se ve? ¿En cuántos lugares vemos que la iluminación específicamente no es la adecuada? Los desniveles que hay, que pueden ser desniveles peligrosos, no están marcados. Todo ese tipo de cuestiones da lugar a riesgo. ¿Nos hemos relajado en el tema de la protección civil? Lo hemos dado por hecho sin tomarlo con seriedad hasta que suceden las desgracias. Normalmente es un tema que no tomamos con seriedad. Efectivamente, normalmente es un tema que no tomamos con seriedad. A ver, pensemos en un caso. El tema de los estacionamientos. ¿Sí? El tema de los estacionamientos, en donde se ha discutido si se debe cobrar en un centro comercial o no se debe discutir. Permíteme quedarnos con esta idea, porque tengo que hacer una pausa y no quiero que nos quedemos a media narración y media reflexión de este tema. Estamos platicando con el licenciado Jorge Chazal. Vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con el licenciado Jorge Chazal sobre esta tragedia que se vivió en esta Plaza Altus, en el Antro Rich, y hablábamos de la relevancia de la protección civil como pues la principal herramienta de prevención, de cómo evitar este tipo de situaciones, y nos ibas a plantear un ejemplo, licenciado. Sí, empecé yo hablando del tema de los estacionamientos, que han sido objeto de debate, de si se cobran en los centros comerciales o no se cobran en los centros comerciales. Pero una de las cuestiones, por ejemplo, que la ley impone y que pareciera que ya lo damos por hecho en relación al tema de estacionamiento, es los lugares para personas con discapacidad. Y se ponen lugares para personas con discapacidad cerca de las puertas de acceso. Pero esa discapacidad es solamente discapacidad motriz. Es decir, no se están tomando en cuenta otro tipo de discapacidades. Y entonces resulta de que una persona que sea un débil visual va a tener que atravesar el estacionamiento
o con oscuridad, con poca iluminación, en condiciones que puede significar un riesgo, porque no se piensa o no se toma en consideración que dentro del concepto de discapacidad también hay otro tipo de discapacidades. Y entonces resulta que los inspectores, que las verificaciones que se hacen, se centran en ese tipo de aspectos que damos ya por hechos, pero se olvidan muchos otros. El caso de los estacionamientos, insisto, dirán, bueno, pero lo que pasa es que una persona débil visual no va a manejar, probablemente tampoco una persona con discapacidad motriz, Claro, probablemente va a ir con alguien, claro. pero entonces resulta que esa persona que tiene debilidad visual va a tener que atravesar un estacionamiento con poca iluminación, con alcantarillas, con bordes para donde topan las llantas en el estacionamiento, claro, cuando no ve bien y sin embargo no se le toma en consideración como una persona con discapacidad. El tema de la protección civil es justamente prevenir todo lo que pueda pasar. Tipo de cosas. Y definitivamente creo que lo hemos dado por sentado, lo hemos dado por hecho a raíz de esta situación. Si volteamos a ver las instalaciones en donde nos desempeñamos de manera habitual, ¿no? Como lo decía, los espacios públicos, etcétera, incluso las oficinas gubernamentales. Hace poco me tocó ir a realizar un trámite a una oficina gubernamental y me tocó ver a una adulta mayor batallar todo lo que pudo porque las instalaciones no eran adecuadas para recibirla. Porque sí, pues ponen ahí las rampitas, pero las ponen por cumplir la norma y entonces son rampas que no están fijas, que son como estos cajones de madera, que es más peligroso incluso pasar por ellas que por la escalera, ¿no? En fin, una serie de cuestiones que creo que estas muertes, estos jóvenes que quedan marcados de por vida, porque no solo me refiero a los heridos, sino también a todos los testigos, licenciado. Yo ayer lo decía, no me puedo imaginar lo que los chavos, después de haber visto esta escena, pues están reviviendo en su cabeza una y otra vez, ¿no? Creo que hay muchas más víctimas de las que estamos dimensionando. La gente que iba pasando por ahí, los vecinos de la zona son víctimas también de lo que sucedió y creo que lo peor que podemos hacer es dejarlo al olvido, a una nota más de la que dimos cuenta en algún día en los medios de comunicación y que esto no nos lleve a una reflexión profunda y una transformación. Ayer lo decía el papá de Roy que se lo debemos y yo estoy convencida de que efectivamente se lo debemos a él y a Manuel porque no debieron haber fallecido en estas condiciones, porque sus papás no debieron haber estado en esta situación de ir a recoger los cuerpos de sus hijos al pavimento, no lo debieron haber padecido y tenemos que generar una reflexión profunda y una transformación a raíz de esto. No podemos seguir como si nada hubiera pasado. Y eso por un lado, por supuesto, pero además tiene la oportunidad la Fiscal General del Estado, tiene la oportunidad la Contraloría Municipal, tiene la oportunidad la Contraloría del Estado de tomar decisiones ejemplares contra todos para que haya una disuasión de este tipo de omisiones. Sí, que no se haga fácil. Carajo. Que no sea fácil, porque el precio es justamente este precio que se paga. Esta parte de dejar toda esta cadena de negligencias, de permitirlo todo, ¿no? Cuando decíamos, ya no cabían. ¿Qué rayos era el pensar que podían caber todos? Decían, capacidad para 200. Y decían, había miles de jovencitos ahí ese día por querer ver este influencer. Y la otra de... Pues permítelo, a ver, ¿cuántos vendimos? Pues deja que entren más. Si caben, ¿no? Si caben. Tenerlos ahí esperando, porque a ver, chance y si los apretamos caben más. Esta tragedia tiene que volverse un símbolo, licenciado, para ya no, o sea, tienes que ir a un restaurante que garantice que es un restaurante, que es un bar, que vas a regresar, que no es una bomba de tiempo, que no es una trampa mortal, licenciado. Y vale la pena recordar que hemos escuchado voces en San Luis Potosí durante muchas ocasiones y mucho tiempo, cuando fue el caso del News Divine en la Ciudad de México, cuando fue el caso de Lobombo, y sin embargo pareciera que ahora están muy callados en esta dirección. El mismo viernes en la tarde en la Ciudad de México habían desalojado un antro donde cabían una cosa así como 1,000 personas y había 4,000. Y lo habían desalojado y se había hecho un escándalo y por la noche nosotros aquí en San Luis Potosí dando cuenta de esto. Por cierto, sobre el tema nos escriben y agradezco mucho, nos dicen también de los bailes callejeros o los bailes improvisados en lugares. Nos denuncian particularmente un local en el barrio de San Sebastián, esquina con Sevilla y Olmedo, que pues todos los domingos hay baile sonidero con venta de alcohol, nadie va a revisar, ninguna autoridad, que ya se ha denunciado a todas las instancias gubernamentales, no atienden y que esto es muy evidente y hay pues obviamente venta de alcohol,
en condiciones que no son reguladas, hay sobrecupo porque llega ahí pues, un montón de gente a vivir estos bailes, estos espectáculos, y no hay una autoridad que lo regule. Ahí está otra bomba de tiempo de lo que decíamos, ¿no? ¿Y qué estamos esperando? ¿Que suceda una tragedia? Pues yo quisiera pensar que no. Finalmente, licenciado, no te puedo dejar y sin preguntarte también de este tema que ha estado pues a debate y a discusión y que ha generado tal nerviosismo en los mercados, pero también con respecto justamente a la procuración e impartición de justicia, esta reforma al Poder Judicial que quiere llevar a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de irse. Bueno, con todas sus letras, y me hago responsable de lo que voy a decir, es una estupidez. ¿Por qué? Porque tú no puedes integrar jueces, magistrados y ministros en un proceso electoral y pensar que no van a jugar por los intereses que justamente les van a ayudar a llegar a ejercer el cargo. Salvo el caso de Bolivia, que tiene, es uno de los ejemplos, nos han puesto de ejemplo dos, Estados Unidos y Bolivia. El caso de Bolivia, que tiene un régimen transicional de integración de una pluriculturalidad muy importante y por lo tanto esta elección sirve de transición para cuando eligen a los jueces, a partir de una justicia comunitaria a una justicia arreglada por el derecho. Y el caso de algunas ciudades de Estados Unidos, algunos estados que todavía eligen y que se arrepienten porque los jueces evidentemente toman acciones indebidas para poder fomentar el ser votados en la elección. Ningún país civilizado considera la elección de jueces, magistrados y ministros como algo coherente, como algo sensato, como algo que pueda llegar a buen fin. Quienes lo han intentado han dado marcha atrás. Van a buscar en un cargo de elección, van a recibir apoyo para ese cargo de elección. Por supuesto, eso va a permitir que existan influencias injustificables en la administración de justicia, pero además se da un fenómeno en este tipo de cosas. Para yo poder justificar que soy un buen juez, para yo que me puedan elegir. ¿Qué podemos esperar de sus sentencias? Sí, no, bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a condenar a muchos inocentes para que vean que yo soy un juez duro y entonces emito sentencias condenatorias. Y esto ha pasado. ¿Está en riesgo la procuración e impartición de justicia? No te lo contesto yo, te lo contestan los mercados. Es decir, resulta de que los mercados se han mostrado sensibles. ¿Por qué? Porque no da certeza en la vigencia completa del Estado de Derecho el que propongas esta necedad de elegir por voto popular a jueces, ministros y magistrados. Y sobre todo, no da certeza la necedad de que ya Claudia Sheinbaum, como virtual presidenta electa, había dicho que iba a trabajarse de una forma. Y Andrés Manuel dice que, no, que va a ser de otra manera. Urgente, en septiembre. Así es. Sin parlamento abierto, sin nada de lo que ha dicho Claudia Sheinbaum. Esta necesidad de hacerlo también al cierre de su administración, ¿qué les en ello? No, bueno, pues lo que pasa es que aquí hay tres cuestiones fundamentales. La primera, él nunca se ha sabido contener, es decir, su personalidad es que no tiene ninguna limitación, entonces esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión es evidentemente una mala decisión porque es una decisión de venganza, o sea, él está queriéndose vengar del Poder Judicial por las veces que le detuvieron sus otras ocurrencias. Y la tercera es un juego de fuerzas con Claudia Sheinbaum en la que el mensaje que se está mandando es que él va a seguir mandando después de que Claudia Sheinbaum asuma y nada más una cosa, porque lo decían los expertos, y si van a voto los jueces, ¿y la boleta de qué tamaño va a estar? Decían que en Colima solamente el sector para votar jueces son 10,000. Pues, ¿qué nos van a dar? ¿Una sábana grande? Sí, sí. ¿Cómo van a votar eso? No, y esto reviste enormes complicaciones, pero enormes complicaciones, porque en este caso, por ejemplo, lo que estás diciendo, ¿cuántos jueces son muchos jueces o cuántos jueces son pocos jueces? Claro. San Luis Potosí, por ejemplo, y me voy a referir exclusivamente al tema de la justicia federal. En la justicia federal, en el estado de San Luis Potosí, tenemos 8 juzgados de distrito en materia de amparo, tenemos un juzgado de distrito en materia mercantil, tenemos 2 tribunales colegiados en materia civil y administrativa, uno en materia penal y uno en materia laboral, y un tribunal colegiado de apelación. Okay. Simple y sencillamente, el trabajo que tienen los tribunales colegiados de circuito en materia civil y administrativa se ha visto rebasado de tal manera que ahorita hay asuntos que están listos para ser resueltos desde hace más de un año. Uy. ¿Sí? Significa que no es suficiente con 2 tribunales colegiados. Bueno, pues resulta que no hay presupuesto para un tercer tribunal colegiado. Pero ahí ya estaríamos hablando de que cada tribunal colegiado tiene 3 magistrados. Entonces nosotros ahí de entrada elegiríamos para los 4 tribunales colegiados 12 magistrados.
pero no van a ser suficientes los 12 magistrados. Entonces, vamos a votar por 12, pero todavía nos van a faltar muchos más. ¿De dónde va a salir el dinero para organizar la elección? Pues Claro. del mismo Poder Judicial, con la que mejor podríamos poner otros tribunales colegiados para que se resuelvan. complementaran. Pero además yo quisiera también generar esta reflexión, a ver, si para elegir presidenta de México hay 55% de participación, más o menos, 53% ¿Cuántos en San Luis votarían por Potosí, eso? ¿cuántos acudirían a las urnas? Es decir, el gasto desmedido que implicaría llamar a elecciones para integrar el Poder Judicial, para que cuánto sea el nivel de participación. Para la integración de si se hacía o no municipio de Villa de Pozos, ya vimos el nivel de interés que tuvo, ni siquiera la gente de Villa de Pozos fue a votar y sigue ahí la manifestación de quienes quieren concretarlo, pero el resto de la población simple y sencillamente no estuvo interesado en participar en esta consulta. ¿Lo estarán para nombrar a los integrantes del Poder Judicial? O para postularse, porque también piensa cuántos podrían reunir los requisitos de postulación y a lo mejor vas a tener más candidatos que electores. Sin duda. Licenciado Jorge Chezal, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias.